Bueno, la forma pues de realizar los cálculos para el análisis volumétrico, pues como les mostré ayer, puede ser basada en la reacción usando la concentración del valorante, ¿no? Pues necesitamos saber la estequiometría de la reacción. Hay una forma de concentración o una forma de expresar la concentración que está íntimamente relacionada con las reacciones químicas y diría pues que de hecho fue creada con el fin de facilitar los cálculos en el análisis volumétrico, sobre todo, ¿no? Cuando hay titulaciones. Esa forma de concentración es la normalidad. Sí, yo sé pues que es una forma de expresar la concentración que ustedes han abordado en otros cursos, pero sin mayores aplicaciones. Este es el momento pues de comenzar a utilizarla y pues de ver las bondades. Yo siempre pues trato de venderles la idea de que usar esta forma de concentración es más ventajoso que usar la molaridad. En algunos casos es indistinto si se usa molaridad o normalidad, pero en algunos casos también van a ver que la ventaja de la normalidad sobre la molaridad es evidente. Por lo pronto, pues recuerden que la definición de la normalidad pues se representa mediante la letra N y representa los equivalentes por litro, ¿no? Equivalentes que deberían ir acompañados de esto, ¿no? Equivalentes de reacción. Y esta es lo que hace que la normalidad esté directamente relacionada con una reacción específica. La normalidad se puede calcular conociendo las moles y para ir de moles a equivalentes o al revés, de equivalentes a moles, necesitamos hacer uso de el número de equivalentes por mol que se representa mediante esa letra alfa, ¿no? Es el número de equivalentes por cada mol. Diría pues que sobre él recae ya sea la facilidad o la dificultad de usar la normalidad. Es necesario ver cuántas o cuántos números o cuántos equivalentes por cada mol están en una reacción específica, ¿no? Yo diría pues que la forma más simple es utilizar algún ejemplo de una reacción. Pero bueno, digamos que el alfa depende del tipo de reacción. Por ejemplo, si se trata de una reacción ácido-base, diría que es el número de protones cedidos o aceptados por un reactivo o por un compuesto particular, porque pues específicamente la normalidad se representa para un compuesto particular en la reacción. Un ejemplo claro es la reacción que usamos ayer. El carbonato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico para producir cloruro de sodio y pues depende de la extensión de la reacción, podría ser para llegar hasta este, ¿cierto? O la reacción en la que este reacciona con este de nuevo, pero la reacción no es completa, ¿no? Entonces, digamos que este es el caso más simple que podemos analizar de una reacción ácido-base en que el número de equivalentes por mol puede ser diferente dependiendo de la reacción. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer para poder conocer si la reacción tiene un equivalente, dos o tres, lo que sea, es que al menos esté balanceada, aunque realmente para dar el número de equivalentes por mol no es necesario. Mm, La primera reacción, sin balancearla, pues vemos que entre el lado izquierdo de los reactivos y el lado derecho de los productos, tenemos dos compuestos que tienen carbonato, ¿no? El grupo CO3. Entonces, si fuéramos a asignar el número de equivalentes por mol, de acuerdo pues a esa definición que yo di, dice acá el número de protones cedidos o aceptados por un compuesto. Entonces, miren que los carbonatos son bases, ¿no? O sea que las bases realmente lo que pueden hacer es aceptar protones, ¿no? Y si ustedes miran entre este punto y este punto,
El carbonato, al ir de izquierda a derecha, ganó 2 protones. ¿Sí? Miren que antes no tenía hidrógeno, no tenía protones, tenía solamente 2 sodios, ¿no? Y al lado derecho ven que el cambio va hasta que tiene 2 hidrógenos. O sea que el número de equivalentes por mol para este es 2 equivalentes por mol. ¿Sí? Si hacemos lo mismo para el otro compuesto que es el ácido clorhídrico, miren que el ácido clorhídrico cambia o cede de este a este un solo protón. O sea que el número de equivalentes por mol para este es 1. El ácido clorhídrico pues está cediendo uno de sus protones a el sodio, ¿no? Por lo tanto, el número de equivalentes por mol para él es 1, ¿no? Si comparamos, a diferencia de la primera reacción en la segunda, de nuevo, al monitorear lo que sucede con el carbonato, miren que el carbonato va de carbonato a bicarbonato. Es decir, el grupo carbonato, el CO3, aquí no tiene protones y aquí tiene 1. O sea que lo que hizo pues este grupo fue aceptar un protón, ¿no? Pues el precio fue haber cedido pues, un sodio, ¿no? Pero si nos fijamos en este cambio, pues para el carbonato el número de equivalentes por mol es 1, porque pues cambió desde acá hasta acá, ganó un solo hidrógeno, mientras que en la primera reacción estaba ganando 2 hidrógenos. Por eso aquí tenía 2 equivalentes por mol y aquí uno solo. Y el ácido clorhídrico pues no presentó ningún cambio, ¿no? Con respecto al anterior. Es decir, el ácido clorhídrico sigue teniendo un equivalente por mol. Entonces, decir, por ejemplo, ¿cuántos equivalentes por mol tiene el carbonato? Es una pregunta incompleta, porque es necesario conocer en qué reacción participa. Si es una neutralización completa, como en la primera reacción, o si es una neutralización solamente de bicarbonato. Entonces, dependiendo del caso, el carbonato puede tener 1 o 2 equivalentes por mol. Si miramos otro reactivo pues común en las reacciones ácido-base, el ácido sulfúrico, si yo les preguntara cuál es el número de equivalentes por mol del ácido sulfúrico, ¿ustedes qué responderían? Depende, profe, no. Esa sería la respuesta correcta, depende, ¿cierto? ¿Depende de qué? Si el ácido sulfúrico, por ejemplo, está participando en una reacción en la que se produce, no sé, digamos este sulfato ácido de sodio, ¿cuál sería el número de equivalentes por mol para esa reacción? Uno. Sería 1, ¿no? Porque solamente está perdiendo un protón. Mientras que si estuviésemos en el caso en el que el ácido sulfúrico se convierte en, no sé, para dejar descansar al sodio, ¿cuántos equivalentes por mol tenemos ahí? Serían 2 por mol. Serían 2, porque ustedes ven que de acá a acá, aquí tiene 2 hidrógenos y aquí no tiene ninguno. Entonces el cambio es de 2, ¿no? Entonces ahí es donde se define que el número de equivalentes por mol es 2. Un caso pues un poco más amplio podría ser el de, digamos para pues seguir con las bases. Hidróxido de sodio. Si les preguntara de nuevo, ¿cuál es el número de equivalentes por mol del hidróxido de sodio? Pues digamos que a veces por reglas, si no se describe una reacción, lo que se debería hacer es asumir neutralización completa, ¿no? Pero pues ese no va a ser el caso nuestro. Nosotros siempre tenemos que mirar en qué reacción participa. Por ejemplo, si el sulfato, perdón, el hidróxido de bario pasa a este compuesto, ¿cuántos equivalentes por mol tendría el hidróxido de bario en ese caso? ¿Cuántos serían? Serían 2, profe. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Qué pasó con Valentina que ya se nos fue? ¿Qué piensa Valentina? Complemento, yo creo que también dos.
Dos, ¿cierto? ¿Por qué esa creencia suya, dos equivalentes por mol? Profe, por el grupo de Sí, hidróxido, que sería dos. aquí tenía dos, ¿cierto? Y aquí no tiene ninguno. Porque está Entonces, perdiendo dos, los dos, dos. ¿cierto? Los dos OH los está cediendo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bien, entonces, en las reacciones ácido-base, pues basta simplemente mirar el cambio para cada compuesto y eso me permitiría determinar el número de equivalentes por mol que está cambiando, ¿no? La plataforma de Classroom hay un documento que vamos a usar en la clase de hoy y este documento tiene aquí varias reacciones, ¿no? Creo que exageré un poquito en eso, ¿no? Entonces, miren que en cada uno de esos compuestos hay unas reacciones que están planteadas. Creo que todas estas, menos la última, son reacciones ácido-base. Entonces, yo quisiera que fuéramos analizando cada uno de esas situaciones, ¿no? De las reacciones. Entonces, miren la primera reacción. La primera reacción, tenemos el ácido bromídrico que reacciona con el hidróxido de amonio y pues nos produce bromuro de amonio y agua, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el número de equivalentes para el ácido bromídrico? Que es este, ¿no? Para este de acá, ¿cuál sería? Para este primero. Sería uno, profe. Sí, lo que hay que ver es que el bromo tiene un hidrógeno ahí y al otro lado no tiene ninguno, aunque pues aparece el NH4, ¿no? Pero es necesario conocer que el NH4 es un grupo completo, ¿no? No es que los hidrógenos hayan pasado de uno a 4, ¿no? Realmente es la molécula completa de este ion de NH4 que pasó y se enlazó pues al bromo, ¿no? En cuanto a el hidróxido de amonio, pues lo mismo, Entonces, ¿no? ¿cuántos equivalentes serían ahí? Uno, igual, porque Uno. todo el hidrógeno fue reemplazado por el NH4. El NH4, a ver, yo les muestro aquí en esto, el NH4 es realmente esto, ¿no? El NH4 está reemplazando a este hidrógeno completo, ¿no? Entonces, este viene acá y este hidrógeno sale. Entonces, la reacción pues se escribiría así y este H es más ácido cedido por el ácido, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. El grupo NH4, que es este, ¿cierto? Desplaza el hidrógeno y se pues aloja con el bromo, ¿no? Y pues este hidrógeno es el que ustedes ven que es capturado por el OH. El OH captura ese hidrógeno y se convierte en agua, ¿sí? Y pues el NH4 pasa pues con el bromo y el hidrógeno pasa con el OH y aquí ocurre pues ese doble desplazamiento, ¿no? El hidrógeno del HBr se reemplaza por el NH4, aquí está el compuesto. Y este hidrógeno pasa y reemplaza el NH4 en el OH y produce agua, ¿no? Entonces, tanto para el ácido bromídrico como para el hidróxido de amonio, el número de equivalentes por mol es 1. ¿Sí es claro eso? Bien, si miremos la siguiente reacción. La siguiente reacción es la reacción en la que el ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido de calcio y produce sulfato de calcio más agua, ¿no? Hay algo que yo quiero resaltar de la asignación del número de equivalentes por mol. Aquí, pues, en ese documento los ejercicios tienen las ecuaciones balanceadas, ¿no? Pero para asignar el número de equivalentes por mol no es necesario hacer un balanceo completo de la ecuación. Bueno, ahorita pues voy a devolverme y mostrarles dónde lo hicimos y la ecuación no está balanceada. Bueno, para el ácido sulfúrico, si miran acá, pues entre los dos, lo pues, que hay que mirar es el grupo sulfato, ¿no? Entonces, los compuestos que están relacionados entre reactivos y productos son estos dos. Si ustedes ven acá, el ácido sulfúrico, su grupo sulfato tiene dos hidrógenos, mientras que acá no tiene ninguno. O sea que los dos fueron cedidos. Por lo tanto,
El número Tendría dos equivalente equivalentes. serían 2 equivalentes por cada mol. ¿Sí? Y si lo vemos desde desde el hidróxido de calcio, miren que pues el OH, ¿no? Pues aunque no es muy común ver el agua escrita de esa forma, pero pues tal vez nos serviría para ver lo que está pasando. El calcio acá tiene 2 OH, ¿cierto? Aquí no tiene ninguno, esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que esta molécula tiene 2 OHs, ¿sí? Y cada uno de esos OHs está recibiendo un hidrógeno del ácido, convirtiéndose en agua. Y tenemos 2 de estos, ¿no? Entonces el alfa para esto también sería 2. No es necesario pues que todos tengan el mismo número de equivalentes por mol, porque pues si nos devolvemos al primer caso que yo les planteé, que fue el de carbonato y bicarbonato, en esta reacción el carbonato tenía 2 equivalentes y el ácido 1. Y aquí tenían 1 y tenían 1. Entonces no es necesario pues que todos tengan el mismo número de equivalentes por mol. En esta reacción, la primera, a la que yo le asigné el número 2 para el carbonato, observen que esa ecuación no está balanceada. Si se dan cuenta, no está balanceada. Para balancearla, pues haría falta un 2 acá, ¿sí? Y creo que un 2 acá, ¿no? Entonces, la ecuación ya está balanceada, ¿sí? Cuando asignamos los números de equivalentes por mol, no es necesario que la ecuación esté balanceada. Miren que yo lo había hecho sin necesidad de este 2 y de este 2. Esta ecuación sí está balanceada, esta no está balanceada. En los ejercicios que hay acá, pues todas están balanceadas, digamos que, no sé, por estética, podría decirlo, ¿no? Pero no es necesario que esas ecuaciones realmente estén balanceadas para calcular el número de equivalentes por mol. Y eso se convierte en una ventaja del uso de la normalidad sobre la molaridad. Para yo hacer uso de la molaridad, la ecuación siempre tiene que estar balanceada. Y ahorita, pues, yo sé que algunos no van digamos, a recibir muy bien a la forma de expresar la concentración en normalidad y van a preferir seguir usando la molaridad y volúmenes sin una ecuación completa balanceada. Pero yo, pues, voy a tratar Profe, de cambiarles esto. Sí. entonces uno en lo que más se fija del compuesto es lo que haya perdido, la cantidad de lo ¿Cómo, que haya perdido. sí, cómo ha cambiado la fórmula del compuesto entre reactivos y productos? Es eso. Entonces, por ejemplo, miremos otro rápidamente, la reacción 3. Esta reacción 3, yo no sé si esto se puede escribir sobre esta cosa, no sé. Pero es que sí se puede escribir, pero bueno, en esta reacción 4, en la que tenemos hidróxido de magnesio, ¿cuál sería el número de equivalentes por mol de del hidróxido de magnesio, si se fijan en la reacción? Miren que originalmente tiene 2 OHs y miran al otro lado. No sería uno, profe. Sería 1, ¿sí? Uno. ¿Sí, Juan Camilo? Sería 1, porque ustedes ven que entre este de acá, vamos a ver si se puede resaltar, este y este del otro lado, miren que el hidróxido a la izquierda como reactivo tiene 2 grupos OHs, mientras que a la derecha perdió 1. Entonces el número de equivalentes por mol es 1. A ver, otro así incompleto, este de acá arriba, ácido sulfúrico. Tiene 2 hidrógenos acá y miren acá en el sulfato ácido de sodio. Entonces, ¿cuál sería para el ácido sulfúrico en esa tercera reacción el número de equivalentes por mol? Uno. Sería 1, ¿sí? Porque solamente hubo un cambio, ¿no? Bueno, ahora miremos la reacción 5, la del hidróxido de aluminio, esta. Y lo que hay que comparar es contra el otro compuesto que contiene aluminio. ¿Cuánto sería para el hidróxido de aluminio en esa reacción? 3 equivalente mol. Sí, serían 3, porque pues cambió sus 3 hidróxidos por 3 sulfatos. ¿Sí? Bien, hay algo que quiero que noten y tal vez la reacción, esa que acabamos de ver, nos sirva para eso. La última reacción, de hecho, no es una reacción de neutralización y no es tan simple ver el cambio, ¿no?
Realmente la reacción, por ejemplo, para determinar el número de equivalentes por mol de fluoruro de bario, pues son dos, pero pues no es muy clara. Ya vamos a avanzar hacia allá. En el tipo de reacciones que estamos analizando en esta unidad, en las de neutralización, pues es simplemente mirar cómo cambia la fórmula de compuesto en función de los OHs y los Hs más. Lo que quiero pues que verifiquemos con esta reacción 5, la voy a escribir acá, 2AlOH3, ahorita les muestro la pantalla, solamente la estoy copiando. 3H2SO4 se convierte en sulfato de aluminio y en 6 moléculas de agua. Bueno, entonces, hay algo bien importante, interesante y yo diría que útil de lo de la asignación del número de equivalentes por mol. Bueno, ya pues ahorita ustedes dijeron que de este compuesto el número de equivalentes por mol era 3, ¿no? Del ácido sulfúrico dijimos que eran ¿cuántos? No dijimos, ¿no? Pero ¿cuántos serían para el ácido sulfúrico? Serían 2. Serían 2, ¿no? 2 equivalentes por mol. Bien, ahora quiero que miren lo que sucede acá. Si yo multiplico el 2, que es el coeficiente estequiométrico que hay acá, recuerden que los coeficientes estequiométricos significan moles, ¿recuerdan? O sea que yo puedo ponerle a eso unidades de moles, ¿no? 2 moles, ¿cierto? Y miren lo que sucede cuando yo multiplico por 3 equivalentes por mol. ¿Cuál es el resultado? Bueno, da 6, pero ¿6 qué? 6 equivalentes. 6 equivalentes, ¿no? Ahora miren con respecto a, esto lo estoy haciendo con respecto al hidróxido de aluminio, aquí a la izquierda. Ahora voy a hacer lo mismo al otro lado, pero con el ácido sulfúrico, ¿no? O sea, 3 moles y voy a multiplicar por el número de equivalentes por mol, que es 2, ¿no? 2 equivalentes por mol. Entonces eso me da también 6, ¿qué? 6 equivalentes, ¿lo ven? Y pues el de acá son equivalentes de hidróxido de aluminio. Y los de acá son equivalentes de ácido sulfúrico. Entonces miren que los equivalentes son iguales. Y eso ocurre en todas las reacciones que hemos analizado. Por ejemplo, en esta reacción también. Miren que aquí pues hay un 1 que no lo escribimos, ¿no? Pero lo que hoy es que si yo tomo 1 y lo multiplico por el número de equivalentes del compuesto, o sea, su coeficiente estequiométrico multiplicado por el número de equivalentes del compuesto me da 2. ¿Y aquí cuánto da esto? 2. Y eso se debe cumplir en todas las reacciones que hayamos utilizado, ¿no? Por ejemplo, estas que están completas acá, podemos mirarlas. Está balanceada, ¿no? Aquí hay un 1, pues que no se pone, ¿cierto? 1 por 2, pues nos da 2, y este 2 por 1 nos da 2. Y lo mismo acá. Esta está balanceada con unos, ¿cierto? 1 por 1 igual a 1 por 1. Esa relación siempre se cumple. Siempre los equivalentes de las cosas que reaccionan son iguales entre sí. Y yo la voy a escribir grande y diría que esa es la relación fundamental del uso de los equivalentes. Los equivalentes del compuesto 1 siempre serán iguales a los equivalentes del compuesto 2. Siempre. Esto siempre es cierto. Lo que no es cierto son las moles, ¿no? A menos que la reacción sea 1 a 1. Miren, por ejemplo, en esta reacción que acabo de ver acá, ¿no? Yo no puedo decir que una mol de hidróxido de aluminio es igual a una mol de azufre. Esto no es cierto porque de acuerdo a la reacción son 2 de esto igual a 3 de esto. Mientras que lo de los equivalentes es lo mismo siempre y es indistinto de los coeficientes estequiométricos. Es decir, yo no necesito tener una ecuación balanceada para que esto se cumpla. Que los equivalentes del compuesto 1 sean iguales a los equivalentes del compuesto 2. Para el caso específico de las reacciones de neutralización, podríamos decir siempre que
los equivalentes de base siempre serán iguales a los equivalentes de ácido en las reacciones pues, de este tipo, reacciones ácido-base. Bien, esta es la ecuación fundamental, canónica, si quieren, pues, del uso de la normalidad. Bueno, yo les había mostrado, pues, calcular el número de equivalentes por mol, pero pues podemos ver para qué sirve el alfa, ¿no? Recuerden que el alfa son equivalentes por cada mol, ¿no? Que la molaridad son moles por litro, ¿no? Y que la normalidad son equivalentes por cada litro. Entonces aquí pueden ver pues que hay una relación entre ellas, ¿no? Entre ellas. Si yo tomo la molaridad, que son moles por litro, aquí lo voy a poner, y lo multiplico por el número de equivalentes por mol, ¿eso qué me da? Según ven ahí, cancelando unidades. Esto da como equivalentes por litro, ¿lo ven? Normalidad. Y, o sea que esto es igual a ¿qué? A la normalidad. Y esta sería pues una ecuación pues muy sencilla de recordar, simplemente con las unidades. No es necesario pues que se aprendan, uy, se multiplica o se divide por alfa, no. Miren las unidades y se van a dar cuenta que si yo tengo la molaridad, para calcular la normalidad simplemente necesito conocer el número de equivalentes. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo la normalidad, y aquí pues voy a sacar otra relación que es importante, ¿cierto? Si yo tengo la normalidad que son equivalentes por litro y la multiplico por el volumen, supongamos que el volumen está en litros, ¿esto qué me va a dar? Si hago esa multiplicación. Equivalentes. Esto da equivalentes, ¿no? Y pues quiero que miren acá arriba la ecuación que acabamos de decir. Los equivalentes de base son iguales a los equivalentes de ácido, ¿no? Y acabamos de decir que los equivalentes se pueden calcular multiplicando la normalidad por el volumen. Entonces, digamos que esa ecuación de arriba yo la puedo transformar en una ecuación útil, ¿no? Yo esta ecuación, esta de acá, utilizando esto, la puedo convertir en esto. Si yo tengo la normalidad de una base y la multiplico por el volumen de base, pues esto lo hago igual a una normalidad de un ácido por el volumen de ácido. Y esto también nos va a ser bastante útil, ¿no? Si intentáramos hacer lo mismo con molaridad, es decir, yo digo, yo tengo la molaridad de una base y le multiplico por el volumen de la base, esto será igual a la molaridad del ácido por el volumen del ácido. ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto o no? Las moles de un reactivo son iguales a las moles del otro, cuando estamos hablando de reacciones ácido-base. ¿Eso es cierto siempre o no? No. ¿Solo es cierto en No, qué casos? ¿Cuándo es cierto? cuando es una relación uno a uno. neutralización. No, es cierto únicamente cuando la relación estequiométrica es de 1 a 1. O sea, la única forma en que esto es cierto es cuando la reacción es 1 a 1. Mientras que la de arriba es cierta únicamente siempre. Siempre es verdad. ¿Sí? La de abajo solamente es válida cuando la reacción es 1 a 1, pero la de arriba es válida exclusivamente cuando bueno, la de arriba en cualquier situación y la de abajo cuando la reacción es 1 a 1. Entonces, pues el uso de la normalidad se hace más simple precisamente por eso, porque la normalidad nos permite calcular los equivalentes ya sea de un reactivo o del otro a través del conocimiento de varias cosas. Yo pues aquí voy a escribir otras ecuaciones útiles. Por ejemplo, hay uno que se llama el peso equivalente. Peso equivalente es básicamente una relación, la vamos a llamar así, PE, peso equivalente. El peso equivalente es tomar la masa molar de un compuesto y dividirlo entre el número de equivalentes por mol. Y a eso lo vamos a llamar el peso equivalente. Por ejemplo, si para una reacción particular el carbonato de sodio tiene un alfa de 2, esto, miren que lo acabo de escribir, pero ustedes deben estar pensando en la reacción. ¿Cuál sería la reacción? La voy a escribir aquí solamente como la semirreacción. Si el alfa es 2,
es porque el carbonato está sufriendo este cambio. Está aceptando dos protones. Entonces, si yo quiero calcular el peso equivalente del carbonato de sodio, pues lo que hago es su masa molar, que son 106 gramos por mol, ¿no? Y lo divido por el peso equivalente, perdón, lo divido por el número de equivalentes por mol, que son dos equivalentes por cada mol. Entonces, si ven, moles y moles se van, y esto nos da 53 gramos por cada equivalente. Y esas son las unidades del peso equivalente. El peso equivalente debe tener unidades de gramos por equivalente. ¿Para qué nos sirve el peso equivalente? El peso equivalente nos sirve para ir de equivalentes a gramos o de gramos equivalentes, ¿sí? Es decir, a masa, ¿no? Por ejemplo, ahora teníamos que 6 equivalentes de hidróxido de aluminio eran iguales a 6 equivalentes de ácido sulfúrico, ¿cierto? Eso pues de la reacción que usé por acá al final. A ver, yo me devuelvo. Acá, ¿no? 6 equivalentes de... A ver, que esto está un poquito lento en devolverse y mostrarles a ustedes. 6 equivalentes de hidróxido de aluminio iguales a 6 equivalentes de ácido sulfúrico. Yo quisiera convertir esos equivalentes de cada uno a gramos de cada uno o a masa. Entonces necesito calcular los pesos equivalentes, ¿no? ¿Cuál es el peso equivalente del hidróxido de aluminio? Pues simplemente necesitamos su masa molar. A ver si por aquí en el libro de aires a veces están las masas molares ya calculadas al final. Hidróxido de aluminio, esa debe estar en la lista. Hidróxido de aluminio tiene 78 gramos por mol. Y para el caso particular de esta reacción, el número de equivalentes por mol del hidróxido de aluminio fue 2, ¿no? Porque recuerden que estaba perdiendo los dos hidróxidos. Entonces, son 2 equivalentes por cada mol. A ver, eso es, ¿qué? 36. A ver si esto escribiendo, está guardando. Bueno, entonces 78 gramos por mol es la masa molar del hidróxido de aluminio. Y 2 equivalentes por mol, pues es el número de equivalentes por mol que obtuvimos de la reacción, ¿no? Porque el hidróxido de aluminio estaba perdiendo los dos hidróxidos. Bueno, entonces eso nos da 39 gramos por cada mol, ¿no? Hacemos lo mismo para el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, su peso equivalente será 98 gramos por mol, que es su masa molar, y dividido el número de equivalentes por mol para esa reacción. En esa reacción particular, los dos hidrógenos del ácido se están transfiriendo, se están cediendo, ¿no? O sea que también tiene 2 equivalentes por mol. Profe, una pregunta. Sí. Profe, no La sería unidad, Creo una que muy sí, ya vi que tengo un error acá, es AL3, ¿no? No, y gramos las sobre unidades de equivalente. medida de peso equivalente no es equivalente de gramo o gramo equivalente, sino que se lo Gramo puse como gramo equivalente. mol. Gramo por equivalente, o sea, dividido. Y aquí esto es un 3. Ya, sino que dice que la respuesta es gramo mol, 39 gramo mol. Entonces no sé si es así. No. Bueno, sí, aquí las unidades. Pero sí, tenía un par de errores. El primero es que para el dióxido de aluminio eran 3 equivalentes, no 2, y de otras unidades. Entonces sería 78 dividido 3, ¿sí? O sea, 26 gramos por cada equivalente. Sí, ahora sí. Y para el ácido sulfúrico era 49 gramos el equivalente. Sí, era para ver si estaban atentos. Gracias, si estaban atentos. Esa era la pregunta de Valentino, ¿no? Sí, profe, era eso. ¿Las unidades o Creo el que el 3? compañero habla más duro. Bueno, listo, al menos ustedes me acompañan, no me siento tan solo. Gracias. Bueno, entonces son 26 gramos por equivalente para el hidróxido de aluminio y 49 gramos por equivalente para el ácido sulfúrico. Ahora, pues yo quiero darle pues significado de masa a esto de acá arriba. 6 equivalentes igual a 6 equivalentes. Entonces,
yo simplemente voy a multiplicar 6 equivalentes de hidróxido de aluminio, los voy a multiplicar por su peso equivalente, ¿sí? O sea, por 26 gramos por equivalente. Y eso me da, a ver, uso la calculadora acá. Que por ahí siempre tenemos a Freddy rápido con la calculadora, pero no sé qué pasó hoy. ¿No vino? Sí, está por ahí. ¿Qué pasó con la calculadora de Freddy? Da 156 Ah, gramos bueno, por esta es ahí. la de Camilo, esta es la de Camilo, 156 gramos, ¿no? Ahora, ¿a cuánto equivalen 6 equivalentes de ácido sulfúrico? 294, profe, gramos. 294 gramos. Entonces, si aquí arriba estoy diciendo que 6 equivalentes de ácido sulfúrico son iguales a 6 equivalentes de hidróxido de aluminio, entonces, pues aquí puedo concluir que 156 gramos de hidróxido de aluminio son iguales a 294 gramos de ácido sulfúrico. ¿Ustedes están de acuerdo con esa afirmación que estoy haciendo? Sí serán equivalentes, son iguales. Recuerden que esa igualdad es válida para la reacción. No es que, pues, pesar ácido sulfúrico sea lo mismo que pesar hidróxido de aluminio, no. Son iguales para esa reacción o son equivalentes para la reacción. O sea que el signo igual, listo, lo podemos usar o tal vez el equivalente, ¿no? Eso, a eso se refiere la reacción. Y si ustedes se fijan en la reacción, que la voy a escribir aquí otra vez completa, yo quiero pues darle significado a eso. A ver, la reacción completa es esta. Aquí esto va con un 2, esta va con un 3. Produce sulfato de aluminio. Y aquí teníamos un 2 más el otro compuesto era, a ver, se me olvidó, agua creo que es. Agua, sí, 6 moléculas de agua. 6 de agua. Entonces, recuerden que cuando hacíamos relaciones de equivalencia estequiométrica, ¿uno qué hacía? Multiplicaba el coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Por el peso molecular, ¿no? El peso molecular del hidróxido de aluminio es 78, ¿no? O sea, 2 por 78 debe ser igual a 3 por... ¿sí es 78 el de ese? Sí. 3 por 98, ¿no? ¿Cierto? Entonces nosotros decíamos 2 por 78, eso es 156, ¿cierto? Decíamos 156 gramos de hidróxido de aluminio reaccionan con, y decíamos 3 por 98, 294 gramos de ácido sulfúrico, ¿cierto? Entonces miren que de acá pues podemos verificar que la conclusión que obtuvimos de los equivalentes es verdad, ¿no? Es decir, el número de equivalentes por mol nos llevó a concluir lo mismo, que 156 gramos de hidróxido de aluminio reaccionan con 294 gramos de ácido sulfúrico. Entonces miren que para calcular o para llegar a esta relación, pues yo usé el 6 pues porque simplemente el 6 equivalentes se obtuvo de 2 por 3 y de 3 por 2, ahí quedó, ¿cierto? Pero yo podía haber dicho simplemente un equivalente de hidróxido de sodio igual a un equivalente de ácido sulfúrico, y pues en proporción deben ser iguales, ¿no? Yo voy a partir de esa proporción, decir que un equivalente de hidróxido de aluminio es igual a un equivalente de ácido sulfúrico, ¿sí? Ahí no hay involucrada nada de la estequiometría de la reacción. ¿Dónde fue que involucré la reacción? Al decir que el alfa de este era 3 y que el Profe, una alfa de este era pregunta. 2. Sí, ¿Ahí tiene que ser siempre 1-1 o puede ser 1-2, 1-3? no, los equivalentes siempre son iguales 1 a 1. Y pues de ahí fue que concluí que la ecuación de la normalidad siempre es verdad, porque es 1 a 1.
mientras que la de abajo solo es verdad si la reacción estequiométricamente es de 1 a 1, ya sea 2 moles de este y 2 moles de este, 3 moles de este, 3 moles, lo que sea, ¿no? Pero el número de equivalentes por mol siempre va a ser 1 a 1. ¿Ya? Un equivalente de algo que esté en una reacción equivale a un equivalente de otra cosa en esa misma reacción. Y ahí está pues digamos, la limitación. El concepto de equivalencia se aplica a una reacción. De hecho, la normalidad está siempre anclada a una reacción. Bueno, entonces, pues aquí si yo parto del mismo principio, pues voy a llegar a algo como esto. A ver, supongamos que es un equivalente de este y el peso equivalente nos había dado, ¿cuánto fue? 36, ¿no? No, 26. 26 era el peso equivalente de este. 26 y 49. Listo. Entonces, si yo multiplico 1, que son los equivalentes de este, por su peso equivalente, ¿no? Que eran 26 gramos por cada equivalente, ¿no? Esto debería ser igual a 1 por el peso equivalente del ácido sulfúrico, que es 49 gramos por cada equivalente, ¿no? O sea que 26 gramos de hidróxido de aluminio deben ser equivalentes a 49 gramos de este, ¿no? Aunque los números sean diferentes, la proporcionalidad debe ser la misma, ¿no? Aquí teníamos 156 gramos de este y aquí 294 gramos de este. La proporción debe ser la misma, ¿no? Creo que si 156 lo dividimos entre 26, eso es 6. O sea que para ir de acá a acá es multiplicar por 6 y lo mismo acá, ¿no? Al multiplicar por 6 tenemos eso, ¿no? 49 por 6, 294. Entonces, sí, la pregunta que me hacían ahora, que siempre tiene que ser 1 y puede ser 1 a 2, no, siempre es de 1 a 1 la equivalencia aquí, ¿no? Es de un equivalente a un equivalente. Bien, entonces aquí podemos concluir que hay otra relación que nos va a ser muy útil, ¿no? Es que la masa será igual a el número de equivalentes multiplicado por el peso equivalente, ¿no? Y el número de equivalentes, ahora vimos que puede ser obtenido multiplicando la normalidad por el volumen, ¿no? O sea que la masa de cualquier cosa que esté en una reacción, si es el resultado de una titulación, yo la puedo obtener como normalidad multiplicada por el volumen y multiplicada por el peso equivalente. Esto me va a servir para hallar la masa de lo que sea. Esto es útil particularmente porque es el resultado de una titulación. ¿Sí? La titulación me dice una normalidad, un volumen, y si yo tengo el peso equivalente, puedo hallar la masa de un compuesto particular, ¿no? De esa forma. Yo quiero utilizar esa relación para un ejemplo simple, y es una de los cálculos que ustedes debieron haber hecho ayer, ¿no? Vamos a comenzar a utilizar la normalidad. Ejemplo. Ayer debían calcular la molaridad del ácido clorhídrico a partir de unos datos que se daban en la tablita, ¿no? Entonces yo voy a hacer uso de lo de esa tablita. A ver, ¿dónde está el taller de lo que se hizo ayer? Metros, taller de laboratorio, por aquí está. Taller. Entonces yo quiero comenzar con los datos de quién dijo yo. ¿Quién quiere que le revisemos la estandarización del ácido clorhídrico? A ver, si es el que habla más duro o el que habla primero. Ninguno. Vamos a usar los datos de alguien. Entonces, Bueno, vamos con los de... el suyo es el 12, ¿no? El último, ¿no? sí, señor. Listo. Entonces, ahorita vamos con eso, ¿no? Entonces vamos a calcular la normalidad del HCl si al titular 0,036 gramos de carbonato de sodio se gastaron 6,5 mililitros de HCl. Entonces, ya aquí estamos convirtiendo, pues, como algo lo que ustedes tenían que haber hecho ayer a esto, ¿no? Aquí vamos a usar las ecuaciones de la normalidad. Entonces dice, calcular la normalidad del HCl si al titular
0,36 gramos de carbonato de sodio, se gastaron 6,5 mililitros de ácido clorhídrico, pero lo más importante es en presencia de qué indicador. Eso se hizo en presencia de naranja de metilo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo la escogencia del indicador me determina si el carbonato tiene uno o si tiene dos equivalentes, ¿no? Porque recuerden que el indicador simplemente sirve para saber hasta dónde voy a llevar la reacción. Si la llevo solamente hasta bicarbonato o si va derecho hasta ácido carbónico. Hay algo pues importante y es que el ácido clorhídrico, pues como solo tiene un protón, no podemos o no tenemos dudas de cuántos equivalentes por mol tiene, ¿no? Solo tiene uno, ¿no? Porque pues solo tiene un protón. Entonces, cuando participa en la reacción ácido-base, el ácido clorhídrico pues solo puede donar un protón. Entonces, si ese es el caso, recuerdan que si yo tomo la molaridad y la multiplico por el alfa, me da igual a la normalidad. Si este vale 1, entonces, pues molaridad igual a normalidad para el ácido clorhídrico, ¿no? Son iguales. O sea que también podría haber dicho calcular la molaridad, que de hecho es lo que ustedes debían haber hecho ayer, ¿no? Aquí aparece que ustedes debían reportar la molaridad del ácido clorhídrico. O sea que no hay problema con que sea en unidades de equivalentes por litro o de mol por litro. Bien, entonces para dar respuesta a esto, lo primero que debemos hacer, desde el punto de vista de la normalidad, solamente necesitamos saber que cuando el carbonato de sodio se valora en presencia del ácido, perdón, de naranja de metilo, al adicionar ácido, ¿en qué se convierte? ¿En bicarbonato o en ácido carbónico? Cuando es en presencia de naranja de metilo y se adiciona ácido clorhídrico. ¿Qué es? Ácido carbónico. En ácido. En ácido, o sea que son dos protones, ¿no? Sí, señor. Eso es todo lo que yo necesito saber. No necesito la ecuación completa balanceada. Y aquí es donde yo les sigo vendiendo la idea de que la normalidad es el camino. Vamos a ver cuántos nuevos discípulos voy a tener al final del día de hoy. Los discípulos de la normalidad. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, ¿cuántos equivalentes por mol tiene el carbonato? Tiene dos, profe. Dos. Dos equivalentes por mol. Y eso es lo único que necesitamos saber para lo que se nos viene pues acá de este cálculo. Bueno, entonces, aquí usamos la ecuación fundamental, ¿no? En que decimos que equivalentes de una cosa igual a equivalentes de otra cosa, ¿no? Aquí eso simplemente tenemos que definir a qué, ¿no? ¿Qué es lo que está reaccionando? Los equivalentes de carbonato son iguales a los equivalentes de ácido clorhídrico. Esa es la ecuación fundamental. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden que tenemos dos formas de calcular equivalentes. Una, los equivalentes pueden ser iguales a la normalidad multiplicada por el volumen, ¿cierto? Esa es una forma. Y la otra es que los equivalentes se pueden calcular tomando la masa y dividiendo por el peso equivalente. ¿Sí? Verifiquemos esa ecuación que yo realmente no se las había mostrado. Por ejemplo, si esto está en gramos y el peso equivalente son gramos por equivalente, miren que al hacer esta operación esto me da equivalentes, ¿no? O sea que yo los equivalentes los puedo obtener dividiendo la masa entre el peso equivalente. Entonces, estas son las dos formas de calcular equivalentes. Es decir, multiplicar normalidad por volumen o tomar una masa y dividirla por el peso equivalente. Bien, ahora bien, vamos a mirar los dos reactivos que tenemos allí. El carbonato de sodio y el ácido clorhídrico. ¿El carbonato de sodio está en solución o es un sólido? De acuerdo a la información que tenemos. Se prepara una Es solución un de carbonato. sólido. Es un sólido. O sea que ¿cuál de las dos formas de calcular equivalentes usamos? ¿La 1 o la 2? La dos. La 2. O sea que esto podemos decir que sería ¿qué? Masa de carbonato de sodio dividido el peso equivalente de él, ¿no? Del carbonato de sodio, ¿no?
Y al otro lado, ¿el ácido clorhídrico qué es? ¿Es una solución o es un sólido? Solución. Es una solución. Entonces, ¿cuál forma usamos? La 1. O sea que tenemos que sería normalidad del ácido clorhídrico multiplicado por el volumen de ácido clorhídrico. ¿Sí? Y esa es la ecuación básica. De hecho, si se despeja de acá, hay algo que va a pasar bien curioso y ustedes lo van a ver, ¿no? Esa ecuación, pues yo la puedo usar para lo que necesite, ¿no? Particularmente, ¿qué necesito conocer de esa reacción o de esa ecuación, perdón? Si nos devolvemos al enunciado, hay que calcular la normalidad del ácido clorhídrico. Entonces, pues despejemos normalidad del ácido clorhídrico, ¿no? De ahí, la normalidad del ácido clorhídrico será igual a la masa del carbonato de sodio sobre el peso equivalente del carbonato de sodio, Por el volumen del ácido clorhídrico. y esto va en el denominador, ¿cierto? Volumen de ácido clorhídrico. Y ahora lo único que nos resta, pues, es reemplazar valores y mirar la consistencia dimensional o de las unidades, ¿no? Entonces, arriba la masa del carbonato de sodio, que de acuerdo a la tablita eran 0,036 gramos, ¿no? De carbonato de sodio. ¿Cuál es el peso equivalente al carbonato de sodio? Su masa molar es 106. Y ya Son habíamos dicho equivalentes. sobre 2 equivalentes por mol. Y el volumen de ácido clorhídrico, pues el gastado fue 6,5, creo. Pero habría que pasarlo a litros. Sí, 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 había que pasarlo a litros. O podíamos haber puesto la masa del carbonato en miligramos. Entonces, 6,5, eso serían 6,5 por 10 a la menos 3 litros, ¿no? Esos son mililitros, ¿no? Y pues si nos fijamos en las unidades, tendríamos que las moles se nos van con estas moles, estos gramos se van con estos gramos, y estos equivalentes quedan arriba, y estos litros quedan abajo. Y ya lo otro es lo que dé la operación, ¿no? Ahí deben tener pues cuidado con el uso de los paréntesis y todo eso. 0.104, profe. 0,104. ¿Sí? 0,036 dividido, ¿qué? 53. 0.0065. 0.104. Tal vez 104.5 puede ser, ¿no? Algo así. Bien, entonces miren que el uso del número de equivalentes por mol me evitó tener que usar todo lo de la ecuación balanceada, ¿no? Y pues sabemos que como el alfa del ácido clorhídrico es 1, entonces podríamos decir que como hay un equivalente por cada mol, entonces esto sería igual a 0,1045 moles por litro. Molaridades iguales a normalidades para el ácido clorhídrico. Bien, este es el método usando normalidad. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero usando la molaridad, ¿cierto? O calcular la molaridad. Bueno, entonces, para ese método necesitamos tener la ecuación completa. Y la ecuación completa es esta, ¿no? HCl produce ácido carbónico más NaCl, ¿no? Balanceo es un 2 acá y un 2 acá. Listo, la ecuación está balanceada, completa, sin problema, ¿no? Bien, entonces tenemos la masa de este, 0,036 gramos, ¿no? Y vamos a calcular la molaridad del ácido clorhídrico. Esto es lo mismo que yo les mostré ayer, cómo calcular la molaridad del ácido clorhídrico con base en esto, ¿no? La reacción es conocida porque en presencia de naranja de metilo, esto es lo que sucede. ¿Sí? El naranja de metilo, la reacción va hasta neutralización completa. Fíjense que para el cálculo con normalidad y con equivalentes, yo no tuve que escribir la reacción completa.
lo único que tuve que escribir fue esto, que yo no sé para ustedes, pero es más simple, ¿no? Aunque no es una reacción completa. Solamente estoy viendo el cambio del ácido, perdón, del carbonato de sodio a ácido carbónico. Ese es el cambio que estoy viendo. No necesito saber que son 2 moles de ácido clorhídrico, en todo eso, ¿no? Numéricamente, seguramente aparecerá por ahí el 2, ¿no? El 2 del equivalentes por mol. Entonces, hacemos uso de la estequiometría como ustedes ya la conocen, ¿no? Que sería 0,036 gramos de carbonato de sodio. Usamos la masa molar del carbonato de sodio, ¿no? Que son 106 gramos de carbonato de sodio por una mol de carbonato de sodio. Eso se cancela. Y ahora sí usamos la estequiometría de la reacción, que la ecuación balanceada me dice que una mol de carbonato de sodio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. Y pues lo que me dé, ¿cuántas moles? Eso da... ¿Cuántos moles? ¿Qué pasó con Juan Camilo? A 0,00067. Daría 6,7 por 10 a la menos 4. 7 solo, no 7 algo, ¿no? No, pues sería 6,79, Ah, bueno, 6,8. ese 9 es importante. Por 10 a la menos 4 moles, ¿no? Listo. De ácido clorhídrico. ¿Y esas moles están en qué volumen? 6,79 por 10 a la menos 4 moles. Y estas están contenidas en el volumen de ácido que era de 0,0065 litros, ¿no? Que fue los 6,5 mililitros. Bueno, ¿y eso cuánto nos da? 0,10, 0,1 molar. Yo creo que nos debe haber parecido a la otra respuesta, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces, aquí tenemos los dos métodos, ¿no? En el primero, pues digamos que mientras nos habituamos, pues es relativamente, podría ser complejo para ustedes recordar esto, ¿no? Pero cuando ya tengan la práctica van a ver que equivalentes de carbonato igual a equivalentes de ácido clorhídrico. Y para esto no necesitamos la reacción. Y pues se reemplaza y llegamos a ese valor. Numéricamente los dos métodos son iguales. Esta forma de acá podría mostrarse como más organizada, ¿no? Está la ecuación, pero necesitamos la ecuación balanceada, ¿no? Y con base en la estequiometría llegamos allá. Entonces, hasta este punto, yo sé que están algunos pensando, no, yo sigo con la molaridad, es más fácil si la ecuación está balanceada y todo eso. Eh, bueno, sí, acepto que aquí no hay realmente una ventaja de un método sobre otro. Yo quiero volver a los ejercicios que hay acá. Estos ejercicios ya están en la página de Classroom, en la plataforma. Quiero que miremos el ejercicio 12. Este ejercicio 12. El ejercicio 12, no sé si el 12 sea fácil de... no, no, ese es de neutralización. Bueno, ahorita vamos sobre él. Bien, lo que quiero pues mostrarles con esto es que el número de equivalentes por mol está directamente relacionado con la reacción y simplemente se obtiene con el cambio. Yo comencé pues con estos porque la normalidad la vamos a usar en esta primera unidad para reacciones de ácido base. Pero cuando lleguemos a la siguiente unidad también la vamos a usar para reacciones de tipo redox. Creo que me toca devolverme bastante. El número de equivalentes por mol, aquí, el alfa, es el número de protones cedidos aceptados por un compuesto cuando la reacción es de ácido-base. Ahora, si la reacción es de óxido-reducción, el número de equivalentes por mol será el número de electrones cedidos o aceptados por un compuesto en una reacción redox. Entonces, dependiendo del tipo de reacción,
el número de equivalentes por mol tiene un significado diferente. Si la reacción es ácido-base, pues será este, protones cedidos o aceptados. Si la reacción es de tipo redox, será el número de electrones que gana o que pierde un compuesto. Si se tratara de una reacción de precipitación, será cuántas moles de un reactivo ese compuesto es capaz de precipitar. Entonces, veremos pues cómo evoluciona a medida que avancemos en el curso el concepto de equivalentes por mol. ¿Sí? Puede ser en este caso el número de protones o puede ser el número de electrones en un caso de oxidorreducción. Y a eso quiero pues avanzar. El número de equivalentes por mol del alfa puede ser el número de electrones cedidos o ganados, si se trata de una reacción redox. Entonces, volviendo pues a esta hojita de ejercicios que hay acá, hay unos de esos, ¿no? Que están aquí planteados. Creo que me exageré un poquito en el zoom. Bueno. De las reacciones que hay un error en la reacción del permanganato de potasio. Esta reacción es con nitrito, o sea, es KNO2. Yo la voy a copiar acá. La reacción es KMNO4 más KNO2 más ácido sulfúrico y eso produce sulfato de manganeso más sulfato de potasio. Y ya se me acabó el espacio. A ver. Y más, ahora sí es nitrato de potasio más agua. Bueno, y voy a balancearla, ¿cómo está ahí? La estoy copiando ahorita. Les comparto la pantalla. Bueno, el permanganato tiene un 2 acá. El nitrito tiene un 5, 3, 2. El potasio 1, 5. Aquí. Listo. Bueno, entonces aquí está la reacción, esta reacción completa. El determinar los equivalentes por mol en las reacciones de oxidorreducción podría ser un poquito más elaborado, porque necesitamos conocer las reglas de asignación de los números de oxidación. Asignemos el número de oxidación al manganeso en el permanganato de potasio, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se hace, no? El oxígeno tiene -2, ¿sí? El potasio, que es del grupo 1, tiene +1. ¿Cuál es el de manganeso? +7. +7. Eso sí nos acordamos, ¿no? +7. Los compuestos en los que hay manganeso a ambos lados son estos dos. Entonces, para asignar el número de equivalentes por mol a el permanganato de potasio, necesitamos saber en cuánto cambió su número de oxidación. Entonces, hay que asignar el número de oxidación para él. -2 acá. En el sulfato ocurre lo mismo que en el ácido sulfúrico. El sulfato no cambia. Entonces, yo no recuerdo bien el del azufre, entonces puedo irme aquí al del ácido sulfúrico y decir que este es -2, el del hidrógeno Sería es +1, o sea que es +6, ¿no? Lo estoy haciendo así para recordar que el del azufre es +6, ¿no? Listo. Si el del azufre es el +6, el del manganeso, ¿cuánto es? +2, profe. +2. Listo. Entonces, si comparan el manganeso, el permanganato de potasio, miren que estamos pasando de +7 a +2. O sea, ¿cuántos electrones está ganando el permanganato? 5. O sea que para este el alfa es igual a 5. O sea, este tiene 5 equivalentes por cada mol. ¿Sí? No es tan directo como el del ácido base, pero se puede asignar también relativamente fácil, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro reactivo, que es el nitrito, ¿no? Voy a usar el rojo para esto. Asignemos el número de oxidación al nitrógeno en el nitrito de potasio.
Menos 2 acá. Más 1. Más 3. Más 3, sí, más 3, listo. Ahora, el otro compuesto que tiene nitrógeno al otro lado es el nitrato. O sea que el enlace es entre este y este, el nitrato de potasio. Entonces vamos allá y asignemos números de oxidación. Menos 2 más 1. Sería más 5. Y para este sería más 5. Entonces, si vemos pues el cambio, está pasando de más 3 a más 5. O sea que, ¿cuántos equivalentes por mol tiene el nitrito? Serían 2. 2 equivalentes por mol. Entonces, la razón del 2 es porque el cambio fue de más 3 a más 5. La razón del 5 fue porque el cambio fue de más 7 a más 2. Y ahí están, pues, cómo calcular el número de equivalentes por mol cuando la reacción es redox. ¿Qué tal eso? Complicado, ¿no? Pues un poquito más dispendioso que el de ácido base, pero pues no creo que tenga mayores dificultades. ¿Sí? Bueno, yo quiero que hagamos lo mismo para un par de... No una reacción completa, es más, voy a escribir la reacción, pero no la voy a escribir completa. Voy a escribir una reacción de, por ejemplo, nosotros dentro de las prácticas que se van a realizar, se va a titular el hierro que se oxida con el dicromato de potasio, ¿no? K2, Cr2O7, ¿no? El hierro se oxida. Los estados de oxidación del hierro pueden ser 2 o 3. Si está en su estado reducido, que es más 2, se oxida a su estado oxidado, que es hierro más 3. Y el cromo tiene básicamente 2 estados de oxidación frecuentes, más 7 y más 3. En este que hay acá al lado izquierdo es más 7, ¿no? Aquí va a pasar a como más 3. Bueno, entonces, con esa reacción incompleta, yo quiero asignar el número de equivalentes por mol a cada uno de ellos. Y voy a arrancar con el hierro. Yo voy a decir que es un equivalente por mol. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Está pasando 2 a 3 y les voy a dejar a ustedes el trabajo Sí, para el profe. dicromato. Yo quiero que ustedes me digan cuántos tienen dicromato. Profe, a mí ese me da que 9. 9 9, vamos a equivalentes ver. por mol. Pero no estoy seguro, la verdad. Bueno, asignemos los números de oxidación. A ver, aquí tendríamos menos 2 por acá, ¿cierto? Potasio más 1. ¿Cuánto el cromo? No. Quedó malo, profe, ya vi. Bueno, ¿cuánto les da el cromo ahí? ¿El cromo qué estado de oxidación tiene? Sería más 6. Más 6, listo. Bueno, hay algo importante, ¿no? Y es que el número de equivalentes por mol se escribe equivalentes por una mol ¿de qué? Del dicromato de potasio, ¿no? Una mol del dicromato de potasio. ¿Cuál es el cambio en el número de oxidación del cromo? Miren que está 3. pasando de Es, acá hasta acá, ¿cierto? serían 3, ¿no? Sí, o sea, el cambio en el número de oxidación de cada cromo es 3. Pero en una mol de dicromato, ¿cuántos átomos de cromo hay? Hay, Dos. hay, do- hay, Hay 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 2. 2. 2. Entonces, ¿cuántos electrones está ganando una mol de dicromato? 6. 6. Entonces, ¿por qué 6? Pues la razón es porque está pasando de más 6 a más 3, pero la molécula tiene 2 de estos, ¿no? O sea, el cambio son 3 electrones por cada cromo. Pero es que resulta que el dicromato tiene 2 átomos de cromo, ¿no? Entonces,
6. Pues si les ayuda, lo primero que uno haría o lo que hace uno cuando va a balancear ecuaciones redox es balancear el número de átomos que está cambiando. O sea que aquí le pondría un 2, ¿no? Para que aquí haya 2 de cromo y aquí 2 de cromo. Ahora sí es fácil ver que cada cromo está cambiando de más 6 a más 3, pero son 2 cromos. O sea, de ahí sale el 6. ¿Sí? Entonces miren que en esta reacción el número de equivalentes por mol de hierro es 1 y el número de equivalentes por mol del dicromato es 6. Entonces, sí, en las reacciones redox es un poco más de trabajo, pero pues si sabemos las reglas y si no nos equivocamos a la hora de asignar los números de oxidación, pues va a salir fácil la asignación. Bueno, ahora sí podemos ir a enfrentarnos al ejercicio que me guardaba por acá, que no lo había... El ejercicio 12. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el porcentaje de hierro en un mineral si durante la titulación de la solución de hierro como FeSL2 obtenida a partir de la porción pesada de 2 gramos de este mineral se han utilizado 23,5 mililitros de solución y dan la normalidad del dicromato? Aquí lo voy a poner como el ejercicio 5, ¿no? No, el 12, perdón, ejercicio 12. Listo. ¿Qué datos tenemos? Es una titulación de hierro, ¿no? El hierro, digamos que yo tengo el mineral se disuelve y origina hierro como FeSL2, ¿no? Y luego se titula con dicromato de potasio, según lo que dicen ahí, K2Cr2O7, ¿no? ¿Cuánto se gastó de dicromato? Se gastaron 23,5 mililitros de Profe, concentración perdón, ¿cuál es el ejercicio? 0,02, el 12. Este 12, voy a resaltarlo acá, no, este. Dice, calcular el porcentaje de hierro en un mineral si durante la titulación de la solución de FeCl2, de cloruro ferroso, obtenida a partir de una porción pesada de 0,2 gramos, aquí es importante la masa, 0,2 gramos, se han utilizado 23,5 mililitros de solución 0,012 normal de dicromato de potasio. Aquí yo he resumido la información. Entonces, tenemos una masa mineral de 0,2 gramos. Por disolución, seguramente con ácido o con algo, pues el cloruro debe venir de alguna parte, ¿no? O sea que puede ser que el ácido contenía cloro. Pues un ácido que contiene cloro, pues lo conocemos, ¿no? Entonces, supongamos que con ácido clorhídrico se disolvió. El ácido se usa para disolver, atacar los minerales, porque es necesario pues, que estén como en su forma iónica. Luego, ese hierro liberado del mineral se tituló con dicromato de potasio y se gastaron 23,5 mililitros. La reacción, en esencia, es la reacción que acabamos de ver. Es esta. El hierro 2, porque de hecho, si ustedes asignan el número de oxidación acá, este es así, es hierro 2. ¿Sí? Cloruro siempre pues tiene -1, ¿no? Así como en el ácido clorhídrico, que es +1 para el hidrógeno y -1 para el cloruro. Entonces miren que la reacción es esta, ¿no? La reacción es la reacción en la que el hierro reacciona con el dicromato para dar hierro 3 y para dar cromo 3. Ya hemos pasado la etapa de asignar los alfas, ¿no? El número de equivalentes por mol para el hierro es 1 y el número de equivalentes por mol para el dicromato es 6. Bien, con estos datos deberemos ser capaces de calcular el porcentaje de hierro. El porcentaje de hierro básicamente se obtendrá tomando la masa de hierro y dividiéndolo por la masa de muestra, ¿no? Y luego multiplicando por 100. A esto tenemos que llegar, porcentaje de hierro. O sea que necesitamos, la masa de muestra la conocemos, 0,2, el denominador está. Tenemos que calcular la masa de hierro. Entonces, para calcular la masa de hierro, pues hacemos uso de las ecuaciones que les mostré ahora de la normalidad. Partimos nuevamente de la relación fundamental. En este caso particular, lo que decimos es que los equivalentes de hierro son iguales a los equivalentes de dicromato.
1 a 1. Y volvemos al caso en el que, ¿cuál usamos? ¿Normalidad por volumen o masa sobre peso equivalente? ¿Cuál es la solución? El valorante, dicromato. O sea que el del lado derecho será normalidad del dicromato de potasio, ¿no? Multiplicado por el volumen de dicromato de potasio. Y si se fijan, pues aquí tenemos ambos, ¿no? Normalidad, 0.012. Volumen, 23.5. Y pues lo que queremos es calcular los equivalentes de la masa de hierro. O sea que aquí tendremos que sería la masa de hierro sobre el peso equivalente del hierro. ¿Sí? Para el hierro, el peso equivalente cambiará dependiendo de la forma en que lo expresemos. Por ejemplo, en esta reacción que hay acá arriba está el hierro solo, como hierro metálico si lo quieren, ¿no? Mientras que acá, en la parte de abajo, está como cloruro de hierro. Pero en realidad, pues cualquiera de los dos es válido. Si ustedes toman el cloruro de hierro, cuando se disocia, origina hierro 2 más 2 de cloruro. O sea que, pues, en esencia es lo mismo. Lo que cambiará en el peso equivalente es si uso la masa molar del hierro solo o si uso la masa molar del FSL2. Depende de cómo lo quiera expresar. Si lo quiero expresar como porcentaje de hierro solo o como porcentaje de FSL2. Nos tienes porcentaje de hierro acá. O sea que el peso equivalente del hierro será su masa molar dividido 1. Entonces, esta es la ecuación que vamos a usar. Pues no fue complicado llegar a ella, ¿no? Y lo que queremos calcular es la masa de hierro. Entonces, de ahí ustedes van a ver una ecuación o una relación que siempre nos va a servir para los cálculos en el análisis volumétrico, y es esto. Si despejamos esto, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el peso equivalente del hierro. Y entonces miren que aquí hay una cosa bien curiosa, ¿no? Si ustedes multiplican esto o si lo analizan por unidades, estos son equivalentes de dicromato de potasio, ¿no? Estrictamente. Y este será los gramos de hierro sobre equivalentes de hierro, ¿no? Ese sería el peso equivalente. ¿Será que yo puedo hacer esto, no? Cancelar esto con esto. ¿Qué me dicen? ¿Se puede o no? Sí, profe, no dice pues que son iguales. Exactamente, esa es la respuesta. Son iguales, entonces los puedo cancelar. Entonces miren que aunque yo tenga normalidad por volumen del valorante, si multiplico por el peso equivalente del analito, tengo equivalentes, perdón, masa del analito. O sea que normalidad por volumen por peso equivalente me va a dar la masa de lo que yo quiera, simplemente de acuerdo al peso equivalente que use. Si uso el peso equivalente del hierro, pues me va a dar gramos de hierro. Si uso el peso equivalente del dicromato, me va a dar gramos de dicromato. Si uso el peso equivalente del FSL2, me va a dar gramos de FSL2. Y ahí es donde está la diferencia. Pues vamos a calcular, ¿no? Esto lo podemos hacer. Masa de hierro será normalidad del dicromato. Nos dijeron que era 0,012 normal, ¿no? O sea, 0,012 equivalentes por cada litro. Por el volumen gastado de dicromato, de acuerdo al ejercicio, era de 23,5 mililitros. $23,5 mililitros. Y el peso equivalente del hierro, pues será su masa molar, 55,847 gramos de hierro. Ya habíamos dicho que el número de equivalentes, bueno, esto es por mol, ¿no? Que el número de equivalentes por mol para el hierro es 1, ¿no? Un equivalente por mol. Y ahí tendremos los gramos. De hecho, si lo dejamos así en esas unidades, nos da unos miligramos de hierro, ¿no? Unos miligramos. Porque, a ver, en unidades, esto se cancela con esto, moles con moles, equivalentes con equivalentes, y los que quedan vivos son la M de mili y los gramos, ¿no? ¿Y cuánto les da eso?
Profe, disculpe, ¿por qué Sí, es un equivalente de hierro? Perdón. aquí lo habíamos definido. ¿Se acuerdan? Que el hierro pasa de hierro más 2 a hierro más 3. Cambia en una posición. Aquí lo habíamos dicho, que hay un equivalente de hierro por cada mol de hierro. ¿Sí? No importa pues que no sea como más 2 o no. Profe, me da Y- 15,74. Sí, Bueno, sí, gracias. sí, sí, sí quedó claro porque uno. Sí, señor, gracias. Listo. 15. 15, ¿cómo que? 75. 15,75 miligramos. Y el porcentaje de hierro será entonces, tenemos dos opciones, pasar esos miligramos a gramos o pasar la masa de muestra a miligramos, que la masa de muestra eran 0,2 gramos, ¿no? Yo prefiero dejarlos en miligramos. Y la masa de muestra, que eran 0,2 gramos, equivale a 200 miligramos, ¿no? Y por 100. Estos son 0,2 gramos, ¿no? 200 miligramos. ¿Cuánto les da? Da 7,875%. 7,80 y Ah, no, no, algo. pero es que yo lo estoy tomando en gramos. No, debe dar lo mismo. Sí, sí debe estar parecido. 7,80 y algo. No importa si sean gramos o miligramos. 7,87. Recuerden que esto puede ser miligramos sobre 100 miligramos o puede ser gramos sobre 100 gramos, ¿no? Pues porque el mili se cancela, ¿no? Entonces no importa. 7,87. Entonces miren que el ejercicio, digamos, se resolvió aquí en unos cuantos renglones. ¿Qué necesitábamos? Saber el número de equivalentes por mol. Y pues para eso necesitamos como esta reacción más o menos ahí, ¿no? Miren que no necesitamos en ningún momento el número de equivalentes por mol de dicromato, ¿no? No fue necesario. Partimos del principio de que los equivalentes de hierro son iguales a los equivalentes de dicromato. El hierro estaba en la muestra sólida, o sea que era masa sobre peso equivalente. Y el dicromato era una solución. Y conocíamos la normalidad, o sea, normalidad por volumen nos da equivalentes de dicromato. Y masa sobre peso equivalente nos da masa de, pero no equivalentes de hierro. Como son iguales, de acá simplemente fue reemplazar valores. Teníamos la normalidad 0,012 y el volumen 23,5, ¿no? Y el peso equivalente del hierro era su masa molar dividido, pues, 1, ¿no? Que fue el cambio en el número de oxidación que habíamos dicho. De ahí se obtuvo la masa que fue de 15,75 miligramos. Y si ahora esto se divide por la masa de muestra, pues ya tenemos el porcentaje de hierro. Ahora yo quiero plantearles este reto. Vamos a hacerlo usando molaridad. Y espero que después de que vean las dificultades de usar la molaridad en este caso, pues los convenzo un poco más de eso. Entonces, el dicromato era 0,012 equivalentes por litro, ¿no? Y de la reacción anterior vimos que hay 6 equivalentes por una mol. Significa que la normalidad de eso sería 0,012 dividido 6, ¿no? O sea que esto es, a ver, después de que se guarde esto, a ver. Esto es 0,002 moles por litro. Entonces, el enunciado sería más o menos el mismo, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de hierro mineral si durante la titulación del hierro obtenida a partir de una pesada de esta cantidad de masa se han utilizado 23,5 mililitros de una solución 0,002 molar de dicromato de potasio? Ese sería pues el caso, ¿no? La molaridad es 0,02. Se gastaron los mismos 23, ya se me olvidó, 23,5 mililitros. La masa de muestra son 0,2 gramos. Bueno, entonces vamos a hacerlo usando la molaridad. ¿Recuerdan que les había dicho que la desventaja de usar la molaridad es que necesitamos la ecuación balanceada, completa, balanceada?
¿Se atreven ustedes a escribir la ecuación balanceada? Pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces la ecuación era que el hierro más 2, ¿cierto? Más el permanganato, no, dicromato de potasio, producía hierro más 2 más como más 3. Bueno, ¿se acuerdan cómo balancear una ecuación redox? Entonces primero, Profe, no es hierro más 3. sí, al otro lado hierro más 3. Bueno, en la ecuación, para balancear una ecuación redox, lo primero que había que hacer era balancear el número de electrones. ¿Recuerdan de eso, no? Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Ya teníamos que esto era menos 2, más 1, más 6, más 3 allá y aquí un 2, ¿no? Vamos a hacerlo nuevo en este otro color. Entonces, según esto, este está perdiendo un electrón por cada mol, ¿no? Y este está ganando 6 electrones por cada mol. Entonces, para igualar el número de electrones, lo que hacemos es multiplicar este por 6 y multiplicar este por 1. ¿Sí? La reacción ahí ya está balanceada en electrones, ¿no? Pero luego hay que balancear las cargas. Entonces, voy a quitar bueno, voy a dejar los números de oxidación, pero a este lado, hasta ahora, ¿qué carga tenemos? Tenemos 6 multiplicado por más 2, ¿no? O sea que la carga eléctrica al lado izquierdo es de más 12 hasta ahora, ¿no? Y al lado derecho tenemos más 3 más 2 por más 3. O sea que la carga eléctrica es 2 por 3, 6, es más 9, ¿no? A este lado. ¿Sí? A ver, 6 por 2, 12. El dicromato no. Y al otro lado, hierro más 3, más 12, listo. Más 9. Entonces, el problema ahora está en que necesitamos balancear las cargas, ¿no? Depende si es en medio ácido o en medio básico. Esta reacción normalmente se da en medio ácido. Medio ácido. Entonces, si es así, necesitamos adicionar H más para balancear las cargas. ¿Cuántos H más? Recuerden que cada H más pues, produce una carga positiva, una sola, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, serían 3. 3, ¿no? Digamos 3 a este lado. Listo, 3. ¿Ya las cargas quedaron? Más 12 a este lado y a este lado... no, tenemos un problema acá. Tenemos un problema acá y antes de balancear las cargas teníamos que haber balanceado el hierro. A este lado no son más 3. El hierro necesita un 6 acá. Ahora sí. ¿Sí ven? 6, 12 acá y los hierros ya están balanceados y el cromo también. Ahora sí. Al lado izquierdo, ¿qué cargas tenemos? Por este lado tenemos 6 por más 3 más 2 por más 3. Y entonces eso nos va a dar que este hidrógeno no se pone ahí, ¿no? A ver, entonces sería más 18 más 6, o sea, más 24 tenemos al lado derecho. 18 por el lado del hierro y 6 por el lado de este, entonces 24. Entonces tenemos 12 al lado izquierdo y 24 acá, lo que O sea implica que que tocaría tenemos, agregar 2 H más. 12. sí, pero a la izquierda, ¿no? El lado del hierro más 2. Sí. ¿Cuántos? 12. 12. 12 H's más. Listo. Ahora sí ya quedaron las cargas balanceadas, ¿no? Listo. Ahora, después de balancear las cargas, hay que balancear los hidrógenos y el oxígeno con agua, ¿no? Entonces miren que al lado derecho no tenemos agua, ni tenemos nada que tenga oxígeno. Entonces hay que sumar agua. ¿Cuánta agua? Bueno, si vemos desde el punto de vista del oxígeno, a este lado hay 7 oxígenos y a este lado ninguno, o sea que son 7 de agua, ¿no? Profe, 7. Sí. en el lado izquierdo no comprendo bien cómo fue que hizo.
para las cargas, pues para la suma de las cargas, porque usted solamente colocó 6 por más 2 por el hierro, ¿cierto? Sí, 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 sí. Es que el Y lo dicromato, del cromato no. el dicromato es neutro. Lo que pasa es que yo puse los números de oxidación, pero no es la carga. O sea, realmente estos no son Ah, cargas, no son cargas, son números de oxidación. ¿Sí? listo. Entonces, la carga solamente la da el único ion que hay, que es el F más, ¿cierto? Bueno, a ver, 7 de agua, ¿no? Sí, 7 de agua. Bueno, ¿y cómo quedamos con el hidrógeno? A ver, ¿sí quedaron balanceados los hidrógenos? No. No, en el lado tengo 14. A este lado hay 14, 18, 16, 24, 12. Bueno, a ver, esto ya quedó con el agua. Mm, el cromato. 17. Sí. Bueno, las cargas se nos quedaron ya, ¿o no? ¿Están las cargas balanceadas o no? Sí, 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 ya quedó esto. Bueno, yo creo que podemos... realmente esta reacción se da en medio de ácido y pues creo que el hecho de que nos dé el balanceo es porque el hierro está mm, como hierro iónico, ¿no? Pero realmente el hierro viene de así, ¿no? Voy a copiarlo con azul más bien para que se vea mejor. Esto nos va a cambiar un poquito la presentación, pero lo de las cargas no. Bueno, a ver, 12. Cromato. Sí, porque es que hay algo que debemos tener presente, ¿no? Si se fijan, no hemos balanceado el potasio. O sea, a esa reacción le faltan cosas. Si ven que el potasio no está al otro lado de ninguna otra forma, ¿no? Entonces, pues lo mejor sería la reacción iónica, o sea, como yo creo que es más fácil balancear la ecuación iónica y no tener en cuenta los contraiones. Entonces, ahora sí voy a quitar este cromo. Y al quitar ese cromo, entonces aquí aparece una carga. Ah, y seguramente mejor dicho, voy a quitar esto porque no quiero borrar. Voy a quitar esto y vamos a barajar y comenzar de nuevo. Esto haría que voy a dejar la carga del hierro más 2 y la del dicromato sería menos 2, ¿no? Así como está. Voy a volver a quitar lo del agua. Y lo de las cargas tampoco va a ser válido. Bueno, entonces, el primer paso era balancear los electrones. Y esos quedaron ya balanceados así como está acá, ¿no? 6 electrones por acá y un electrón por acá. Al intercambiar los coeficientes quedaron balanceados. Aquí son 6 electrones que este está perdiendo y estos son 6 electrones que está ganando y ya quedó balanceado. Ahora sí, si miramos las cargas eléctricas, a este lado tenemos más 12, pero también tenemos menos 2, ¿no? O sea que tenemos una carga neta de 10 más, ¿no? Al lado izquierdo. 12 menos una mol de estos que son menos 2, listo. Al otro lado tendríamos igual, ¿no? Las que teníamos ahora que eran 18 positivas, ¿no? Más 18. Y le sumamos más 6, ¿no? O sea que tenemos más 24, ¿no? Ahora sí, para balancear las cargas hay que sumarle H más.
Pero entonces ahora no son 12, sino 14, ¿no? Porque aquí hay 10 y estos de acá, pues hay que sumarle 14 H más. Bien, ahora sí, 14 H más. El potasio ahí metido el que nos estaba como afectando la reacción. Entonces 14, ¿no? Para que ahora sí haya 10 más 14, 24. Y para balancear los oxígenos, agregamos agua al otro lado, 7 de agua. Y ahora creo que sí ya quedó balanceada, al menos la reacción iónica, ¿no? 14 H más y 7 por 2, 14 hidrógenos, ya están. Oxígenos son 7 acá y 7. Digamos que esa es la ecuación iónica neta balanceada, ¿no? Si le metemos, por ejemplo, que el hierro tiene cloruro, que el potasio, que el dicromato es de potasio, pues hay que meter el ácido, que es ácido clorhídrico, y luego, bueno, eso se nos vuelve una locura. Bueno, realmente lo que necesitamos saber es que 6 moles de hierro reaccionan con una mol de dicromato, que específicamente es de potasio. Eso es lo que necesitamos saber. Y ahora sí podemos usar la información que teníamos ahora. Entonces la molaridad del dicromato era 0,002 moles por cada litro, ¿no? De dicromato. El volumen gastado fue de 23,5 mililitros. ¿Sí? Estos son de dicromato de potasio. Ahora, de acuerdo a la ecuación balanceada, una mol de dicromato reacciona con 6 moles de hierro. Y una mol de hierro tiene una masa de 55,847 gramos de hierro. Y al hacer pues las operaciones acá, esto nos va a dar moles con moles, estas moles con estas moles. El resultado nos va a dar en miligramos de hierro. ¿Y cuánto les da eso? ¿Cuántos gramos les da eso? ¿Cuántos miligramos realmente? ¿Qué pasó con Juan Camilo? ¿Se nos fue a almorzar? 15,73 miligramos. 15,73. Bueno, y el porcentaje de hierro sería tomar esos 15,73 miligramos, dividirlos por la masa de muestra, que son 200 miligramos, y por 100. ¿Cuánto les da eso? 7,86. 87. 87%. Bueno, entonces, si se fijan, llegamos al mismo resultado. Aquí usando la normalidad, llegamos a un porcentaje de 7,87. Usando la molaridad también, pero esto implica que hay que tener la ecuación balanceada. Y pues gastamos un rato en balancear la ecuación. Incluso pues yo me equivoqué una vez, nos tocó volverlo a hacer. Entonces, ahí están las dos formas de resolver ese ejercicio. Usando normalidad, que es lo nuevo, o usando molaridad, que es lo que ustedes pues ya venían manejando, lo que implica balancear la ecuación. Incluso con balancear la ecuación iónica fue suficiente, ¿no? Si esto tenía FSL2 y este K2, eso se complicaba bastante. Entonces, la molaridad implica tener la ecuación completa y balanceada, y pues el procedimiento ustedes ya lo conocen, ¿no? Utilizar las moles del valorante obtenidas de multiplicar la molaridad por el volumen y luego usar la estequiometría de la ecuación balanceada, y pues ya, eso es todo. En cuanto a la normalidad, digamos que lo más complicado de la normalidad es determinar el número de equivalentes por mol.
Pero ya habíamos visto que en la ecuación acá, si vemos que el cambio en número de oxidación es simplemente de +2 a +3, con eso era suficiente. Y partíamos del hecho de que los equivalentes de hierro son iguales a los equivalentes de dicromato, equivalentes de dicromato normalidad por volumen, los equivalentes de hierro masa sobre peso equivalente, y reemplazamos y listo, llegamos allá. Entonces, ahí les presento pues las dos formas de hacerlo, con molaridad o con normalidad. No sé si ustedes se siguen quedando con la molaridad o si le dan pues una oportunidad a la normalidad, que es una forma relativamente sencilla de determinar cálculos en análisis volumétrico. Por eso los ejercicios que están ahí planteados, vamos a trabajar unos cuantos en estos días, la próxima semana, todos están en normalidad. Pero si ustedes prefieren usar molaridad, no hay ningún problema. ¿Qué pregunta les surge de este ejercicio que acabamos de terminar? Profe, del ejercicio no, pero en cuanto al parcial, digamos, usted nos va a exigir que sea, digamos, un punto en normalidad y otro en No, 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 no. normalidad, o Ustedes, digamos, ustedes escogen el método que quieran para resolverlo. Puede ser antes. normalidad o puede ser molaridad. Ya. ¿Sí? Siempre pues está la molaridad para cuando hay dificultades en el número de equivalentes por mol, pero pues yo solo les quiero mostrar que la normalidad está hecha para eso, ¿no? Pero pues ustedes usarán el método que les convenga. Bien, entonces la próxima semana vamos a avanzar con otros métodos de neutralización. El laboratorio es el método Winkler, que es un método que se usa también para mezclas alcalinas, no para sustancias puras, sino para mezclas. Son las prácticas 3 y 5. Entonces, sobre esas prácticas será el quiz. El material de lectura será esencialmente el mismo que fue para esta semana, para el método Warder, pero pues deben ver ahí las reacciones. Hay una reacción con el cloruro de bario que se precipita. Entonces, analicen muy bien cuál es la diferencia entre analizar por el método Winkler una mezcla de carbonatos e hidróxidos o analizar una mezcla de carbonatos y bicarbonatos. En esencia es eso. El método Winkler, que es el que analicemos la próxima semana, se usa para analizar mezclas de carbonatos y bicarbonatos o mezclas de hidróxidos y bicarbonatos. Perdón, sí, hidróxidos y carbonatos o carbonatos y bicarbonatos. Las mezclas compatibles, ¿no? OHs con CO3 o carbonatos y bicarbonatos. Entonces, el método en esencia tiene el mismo fundamento, solo que el carbonato se precipita con cloruro de bario, porque el carbonato de bario es insoluble. Pero dependiendo de si es una mezcla o la otra, el punto en el que se adiciona el cloruro de bario es diferente. Entonces, en eso quiero que hagan especial énfasis cuando estén estudiando para el quiz. Son las prácticas 3 y 5 de la guía. Si se dan cuenta, la práctica 5 es hacer una parte y luego les dicen devuélvase y haga lo mismo que la práctica 3. O sea, están apoyadas la una en la otra, pero tienen una pequeña diferencia. Cuando lean los enunciados de las dos prácticas o las instrucciones, van a darse cuenta en qué puntos es que son diferentes cuando se trata de una mezcla o de la otra. Entonces, estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Ya saben pues que las preguntas que les vayan surgiendo pueden hacérmelas a mí a través del correo electrónico o a Valentina. Voy a trabajar en lo de poder enviarles la corrección a través de Moodle, porque en Moodle están los valores que debían haber obtenido en cada una de las preguntas del examen. Entonces, para que tengan en cuenta esos parámetros. Entonces, que tengan un buen día y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Chao, luego, profe, profe. gracias. Chao.